Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se van conectando a este conversatorio con BDA Legal sobre procesos UGPP y todas estas novedades que tenemos actualmente. Quiero comentarles que BDA Compliance Solutions es una firma que se dedica a la defensa corporativa a través de tres enfoques distintos: el enfoque preventivo, el enfoque correctivo y el enfoque permanente. Nuestra idea es acompañar a nuestros clientes en la toma correcta de decisiones al interior de sus organizaciones. El día de hoy los vamos a estar acompañando el doctor Milton González Ramírez, nuestro director jurídico en BDA Legal, la doctora Tatiana Gómez, nuestra gerente en BDA Legal, y mi nombre es Natalia Suárez. Hago parte de este equipo de BDA Legal y los estaremos acompañando para acotar temas importantes. En la última ocasión que nos reunimos, estuvimos conversando sobre las novedades que afectan los procesos UGPP para independientes, para cooperativas y para empresas. Conversamos sobre la sentencia de unificación, sobre la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 del 2010, sobre la circular conjunta del Ministerio de Hacienda y del Trabajo sobre el IBC de las cooperativas. Conversamos sobre la nulidad parcial del Acuerdo 1035 de 2015 y sobre la inexequibilidad de los artículos 135 y 244 incluidos en planes nacionales de desarrollo de los últimos 8 años. Hablamos también sobre los proyectos de ley que cursan actualmente para regular este tipo de temas. Entonces, para quienes no nos acompañaron y mientras se siguen conectando más personas a este conversatorio, quisiéramos hacer un breve recuento, un breve resumen de estos temas y las implicaciones para quienes actualmente, pues desafortunadamente tienen un proceso UGPP, o para quienes están en acuerdo de pago o están evaluando la posibilidad de acogerse a los beneficios tributarios, o simplemente para las personas que quieren conocer más a profundidad estos temas UGPP y conocer estas novedades. Actualmente tenemos 36 personas en sala, seguimos dando ingreso a todos ellos. Y les sigo comentando entonces cómo vamos a iniciar con este pequeño recuento. Vamos a iniciar con lo más reciente, que es la primera sentencia de unificación en materia UGPP. Esta sentencia es del 9 de diciembre del 2021 y el doctor Milton González nos estará contando cuáles son las implicaciones para los procesos UGPP, por qué se da esta sentencia, cuál es la discusión que se está dando de fondo sobre este asunto. Entonces, bueno, le voy a hacer la palabra al doctor Milton para que nos cuente un poco sobre esto. Doctor, ¿usted cree, podríamos afirmar que el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa está tomando una posición por primera vez en contra de la unidad? Gracias. ¿Qué ocurre con esta sentencia del Consejo de Estado? Aquí quiero notar en primer lugar que el Consejo de Estado es el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, que es donde llevamos los procesos UGPP, porque son procesos tributarios. El Consejo de Estado, podríamos afirmar, ya le ha dado dos golpes muy importantes a la forma en la que la UGPP fiscaliza. El primero fue la nulidad parcial del Acuerdo 1035 de 2015 y esta sentencia de unificación, que también es crucial, simplemente le dice a la UGPP lo que todos ya habíamos comentado hace mucho tiempo: cuál es la manera correcta de realizar los aportes, qué se debe incluir en la base, qué no se debe incluir en la base y cuál es la metodología que tiene que emplear la unidad para fiscalizar. Gracias, doctor Milton. Bueno, continuemos con este tema que está tan en furor, y es las elecciones presidenciales que están tan cerca. Doctor, ¿qué podríamos esperar respecto de la posición del Poder Judicial en este tipo de procesos? Aunque en teoría no debería ser así, en la práctica es cierto que las decisiones de los jueces, la posición de la jurisdicción, sí se encuentra influenciada por la política. Miremos, por ejemplo, esta sentencia sobre el tema del aborto, que es reciente, que es controversial. Se predica la imparcialidad respecto al Poder Judicial, pero es innegable que en efecto la ideología que
que esté imperante en el momento sí influye en los fallos. Me explico. Si estamos ante un gobierno de derecha o si la política fiscal es recaudar, es muy probable que los fallos tiendan a proteger, en este caso, a la UGPP y a reafirmar la forma en la que ellos trabajan. Es decir, necesitamos recaudar, lo que hace la UGPP está bien y los fallos van a ir en ese sentido. Si por el contrario, el gobierno que entre va con una ideología política completamente distinta, suponemos que también el sentido de los fallos se va a influenciar. Por ejemplo, en este caso, pues hemos notado en el caso del Consejo de Estado que ha sido justo y ha estado a favor de los ciudadanos y a favor de los aportantes. Esperaríamos que esa tendencia se mantenga. Y es que la mayor, digamos que cantidad de personas afectadas, sobre todo en los últimos años, han sido los independientes con esta nueva normativa que de pronto se ha intentado imponer para fundamentar los procesos de fiscalización. Y ya que estamos hablando de, digamos que de este tema de independientes, creo que la persona que más conoce la problemática de los independientes es nuestra gerente Tatiana Gómez, que nos acompaña en este momento. Ella tiene contacto permanente a nivel nacional, incluso ella ha viajado a poblaciones remotas del territorio colombiano en las cuales se ha podido evidenciar una problemática respecto del acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, a las redes, etcétera, etcétera. Y se ha visto una problemática en cuanto a las notificaciones virtuales que se están implementando actualmente. Yo quisiera que nos comentaras a todas las personas que estamos participando hoy, Tatiana, esa experiencia, compártenos por favor qué has notado respecto de esos independientes. Bueno, muy buenas tardes, Natalia, Milton y a todos los asistentes, muchas gracias. Bueno, esto es un tema que se ha venido presentando con los independientes de una manera arbitraria, dado que los requerimientos que se vienen generando, tenemos que tener en cuenta dos sucesos. Todos los requerimientos que realice la unidad van a ser notificados a la dirección física que esté registrada en el RUT y a la dirección de correo electrónico que tengamos registrada. En algunas ocasiones, estos correos electrónicos que se tienen registrados en el RUT no son directamente del contribuyente, sino del contador por diversas razones, porque son personas que trabajan en campo y no tienen acceso a la tecnología o personas ya de edad que no tienen ese contacto y que le dan la confianza a un tercero para que registren esta información y respectivamente cualquier comunicado que llegue, pues se lo notifique. Sin embargo, en algunas ocasiones nos hemos encontrado que en un inicio el contador con el cual empezaron o les hizo la diligencia de registrar el RUT, lo cambiaron, solamente fue una sola vez, estuvieron con ellos el primer año y nunca se acordaron de actualizar nuevamente esa dirección. Respectivamente, cuando la unidad nos hace una notificación, siempre la va a hacer a ese correo inicial si nosotros no hacemos previamente la actualización. Entonces, es muy importante, como lo hemos mencionado en otras charlas, que ese RUT siempre mantenga actualizado. O sea, ese RUT lo debemos y que ese correo electrónico o dirección física que estamos registrando sea de una persona que tenga acceso y que esté revisando no solamente la bandeja de entrada, sino también la bandeja de spam. ¿Por qué razón? Hay una situación muy importante y es que la UGPP así me notifique y yo no dé respuesta a ninguno de los correos que previamente me llegaron, de igual manera el proceso administrativo continúa y si no respondo ninguna de las actuaciones, voy a pasar a un proceso de cobro. Entonces, digamos que en ese escenario es importantísimo tener presente que esta información o que estamos registrando debe estar al alcance de una persona que me esté informando si yo directamente no
no sé manejar un correo electrónico, porque sí, infortunadamente hay personas que ya por la edad no les interesa nada tecnológico. Entonces le dicen al hijo, le dicen al hermano, al contador, a alguien conocido, pero que tenga la importancia y el conocimiento de qué puede pasar si llega una notificación y no la contestamos. Entonces, en ese escenario, como dice Natalia, si digamos que nosotros hemos trabajado mucho en campo con las personas naturales, que infortunadamente a partir del 2015 se convirtieron como en la minita de oro de la UGPP, porque digamos, han sido eh, millones las personas que en este momento las han requerido y que a raíz de una indebida notificación o no actualizar el RUT, eh, han estado en un proceso ya de embargo. Importantísimo entonces esto que tú recomiendas, estar muy pendientes de nuestro correo. Generalmente si tenemos el RUT nos van a pedir que registremos un correo y ese correo tiene que estar a nuestro alcance, es importantísimo. Sobre todo que el contador puede sufrir un sinfín de accidentes, ¿no? Puede morir mañana, Dios no lo quiera, puede pasar cualquier contingencia y tenemos que tener ese acceso, pues para... Ya ha sucedido. Ha pasado. Digamos que sí, digamos que infortunadamente con los sucesos que se han venido presentando a raíz del COVID, hemos tenido varios clientes que nos han manifestado, mi contador falleció, no tengo acceso a la información, me requirieron, no sé en qué quedó mi proceso, eh, la familia no me da información referente a eso, el socio tampoco, porque toda la información la tenía él en su computador y nadie tiene acceso. Entonces son situaciones que tenemos que prever en este momento. De pronto, antes de que sucediera el COVID, no, ahora sí tenemos que estar demasiado dispuestos a abrir la mente, por decirlo así, que estas situaciones sí están sucediendo y que adicionalmente nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y que la información no se la podemos designar a una sola, que debe estar al acceso también y conocimiento eh, del conocimiento propio. Entonces, es importante que esa información no se la soltemos solamente a una persona o por lo menos yo tener usuario y contraseña Mínimo. guardada, o sea, que esa persona la tenga, pero que yo también pueda tener acceso, que si no sé ingresar o tener acceso al correo, tenga conocimiento de qué correo es y cuál es la contraseña para poder ingresar. Exacto. También es muy importante, creo que en este punto, contarle a los asistentes que hay mecanismos. No solamente tenemos que afrontar las consecuencias de un proceso de fiscalización. La ley claramente nos protege ante una indebida notificación y siempre tenemos como mecanismo la tutela o los derechos de petición para invocar una nulidad en un proceso de estos. Si yo no fui notificado en debida forma, por ejemplo, el correo al que me notificaron definitivamente no es el mío, una dirección errada en un municipio que definitivamente no es el de mi residencia, pues hay que abocar también a este tipo de mecanismos para poder, digamos que lograr esa nulidad que puede significar un ahorro en cualquier patrimonio de cualquier persona fiscalizada. Muchas gracias, Tatiana. Continuemos entonces con este breve recuento con el doctor Milton. El doctor Milton creo que es la persona que digamos que es de los pocos abogados en Colombia que conoce de cerca o que conoce a profundidad la discusión que se está gestando actualmente con la UGPP sobre los aportes en lo que tiene que ver con cooperativas. Incluso el doctor Milton González estuvo en distintas oportunidades hablando en el panel de la ASI que es la Alianza Cooperativa Internacional, y él ha participado en discusiones incluso con los precandidatos a la presidencia en la mesa de Confecop. Entonces, en este tema de las cooperativas y de los aportes a cooperativas, ese tercer sector que digamos que es tan fuerte actualmente en el país, hay muchas cosas sobre las que tenemos que hablar. Una de ellas es la circular conjunta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo sobre el IBC de las cooperativas. Esta resolución es reciente, es del 10 de agosto del
21 podríamos decir que es reciente porque pues no se vean juntados ministerios para tratar estos temas que son importantes y que llaman la atención de la unidad en cuanto a esas reglas que deben tener en cuenta al momento de fiscalizar las cooperativas. Entonces, doctor, cuéntenos por favor un poco más sobre este tema. ¿Qué ocurrió respecto al IBC de las cooperativas? Las cooperativas de trabajo asociado son un sector muy importante, no solo de la economía colombiana, sino a nivel mundial. Lamentablemente en Colombia han sido satanizadas, no solamente por la DIAN, las ha satanizado el mismo Ministerio del Trabajo, en algunos casos los jueces y la UGPP también, que básicamente las cooperativas por su naturaleza tienen un régimen especialísimo que se la dan ellos mismos, que a su vez son asociados y son trabajadores de la cooperativa. Ellos crean un régimen que es el régimen de compensaciones, que dice cuánto vamos a ganar, qué es una compensación ordinaria, qué es una extraordinaria y qué pagos podemos percibir que no son compensación, sino son naturales para realizar la labor que tenemos contratada. La UGPP desde siempre desconoció la naturaleza de las cooperativas e incluyó dentro de la base con la que se calculan los aportes prácticamente cualquier pago que recibía un trabajador asociado. Con esto, obviamente, las cooperativas tenían deudas de cientos, incluso de miles de millones, que muchas se vieron forzadas a entrar en liquidación porque no tenían cómo pagar estos cuantiosos aportes. ¿Cuál es la importancia de la circular? Que básicamente se reúnen dos ministerios y reafirman, como en el caso también del Consejo de Estado con las empresas, lo que siempre se ha sabido, y es decir, cuál es la base con la que deben pagar las cooperativas, y da entre comillas la orden a la UGPP que debe respetar el régimen de compensaciones. Ese es el resumen de la circular. Tatiana ha estado muy cercana, ha tenido mucho contacto también con las cooperativas, especialmente con las cooperativas de vigilancia y ahorro. ¿Qué es lo que has notado en las cooperativas para que puedan tener éxito en un proceso de fiscalización? Bueno, creo que en este caso, Natalia, es importante tener presente que en los procesos de fiscalización ante la unidad, como bien lo dice el doctor Milton, hay que tener un concepto muy claro, porque a veces dentro de los procesos de auditoría que se elaboran, se identifican que se mezclan conceptos en temas de empresa y cooperativa, ¿cierto? Entonces, es importantísimo tener presente como cooperativa que somos cooperativa y que los empleados comprendan que somos cooperativa, para que digamos, en los conceptos que estemos manejando, ante cualquier presentación de información que nos solicite la unidad, no vayamos a cometer errores en la digitación de colocar salario, de colocar una bonificación, porque para nosotros como cooperativa hay unos conceptos puntuales, pero cuando nosotros mezclamos esas cositas, en el entendimiento de la UGPP, lo va a tomar como si fuéramos una empresa. Entonces, el éxito es tener muy claros esos conceptos y así, digamos que como tenemos unas compensaciones, si las tenemos claras, con eso vamos a salir adelante sin ningún inconveniente dentro del proceso de fiscalización. Porque infortunadamente dentro de todos los procesos que hemos evaluado y analizado puntualmente en el tema de las cooperativas, son los conceptos a veces que nos generan esas inconsistencias y la unidad pues obviamente va inflando esos valores de una manera exponencial y muy significativa. Tatiana, ya que estás acá, quisiera que nos contaras también, para finalizar ya con nuestro resumen, ¿qué ocurrió con la inexequibilidad de los artículos 135 y 244? Estos artículos que llamamos nosotros MICOS, incluidos en los planes nacionales de desarrollo,
¿Qué ha pasado con eso? Contémosle un poquito a los asistentes esta situación. Bueno, en relación a la inexequibilidad del artículo 135, como bien lo decía, ese artículo fue el artículo por el cual la UGPP empezó a fiscalizar a todos los independientes. Nació el 9 de junio del 2015, entró en vigencia a partir del 1 de julio. Esto quiere decir que los procesos de fiscalización empezaron de julio en adelante. Arbitrariamente, la unidad viene generando o generó procesos de fiscalización en periodos 2014 y de enero a diciembre, cuando solamente podía, evidentemente, fiscalizar solamente 6 meses. En abril del 2019, después de haber demandado el artículo 135, la Corte declara inexequible, quiere decir que es retirado del ordenamiento jurídico, por tanto, pues ya pierde un efecto jurídico. ¿Qué pasa hoy? La UGPP, para poder seguir fiscalizando a los independientes, saca un nuevo artículo, que es el artículo 244 de la ley 1855 del 25 de mayo del 2019. En este orden de ideas, es el mismo artículo 135, copiado y pegado al 244, con una diferencia, que el 135 se paga mes vencido y el 244 mes anticipado. Esa es la única diferencia que hemos visto en el artículo, y el resto es igualito. Ese artículo 244 también fue demandado y también fue declarado inexequible con una, digamos que, con algo diferente al artículo 135. Tiene un efecto diferido por 2 años. Esos 2 años se cumplen ahorita en mayo. Quiere decir que en este momento ya deben estar estudiando, analizando, presentando un nuevo proyecto en mente para mayo, a más tardar, de cómo se va nuevamente a fiscalizar el independiente, ¿sí? Por esta razón, las personas que han sido fiscalizadas no tendrían que pagar dichas sanciones. ¿Qué pasa? Que obviamente tenemos que tener claro, y es que si la unidad reconoce efectivamente que hay una inexequibilidad del artículo 135, tendría que hacer una devolución masiva de dineros que en este momento no tiene y que adicionalmente no recauda. Porque empecemos, UGPP simplemente hace un proceso de fiscalización, pero no hace un proceso de recaudo. Porque nosotros, cuando generamos el pago, nosotros generamos 2 pagos, o el contribuyente genera 2 pagos. Uno lo hace al Banco Agrario, que ese es el Tesoro Nacional, y el segundo pago lo hacen las administradoras, que en este caso viene a ser Salud, Pensión y Fondo de Solidaridad. Entonces, realmente, quienes recaudan son otras personas, pero no lo hace directamente la UGPP. Entonces, por eso, digamos que en este escenario, estos artículos, la unidad los está utilizando, efectivamente es para generar un proceso de recaudo. Ahorita, con las personas que ya hayan generado un pago en estos procesos, pueden radicar una demanda de reparación directa, porque el hecho de que yo haya pagado o que yo haya generado un acuerdo de pago no quiere decir que esté aceptando las inconsistencias presentadas, sino que me veo obligado a hacerlo para salvar mi patrimonio, para que pueda seguir trabajando, porque evidentemente si embargan un independiente, lo bloquean financieramente, o una empresa la pueden llevar a que se liquide, como ya nos ha tocado, infortunadamente. Entonces, son situaciones que se acogen, pero por una urgencia, no porque realmente deban en su momento, o así lo deban, si ya no existe la ley por la cual me deben fiscalizar, ya no debo dichos dineros. Claro, si no hay un fundamento legal sobre el cual se pueda basar mi proceso de fiscalización, como es el caso del artículo 135 y el 244, que aunque se haya declarado su inexequibilidad condicionada, diferida,
La idea es que ese acto administrativo no nos genere un daño y en caso de que ese acto administrativo nos esté generando ese daño, pues acudamos a la reparación directa cuando no tenemos otro mecanismo para activar la jurisdicción. Este tema es súper interesante, sobre todo porque hemos visto que la UGPP ha utilizado una maniobra muy extraña, muy astuta, confundiendo a los aportantes cuando señala que los artículos 135 y el 244 fueron declarados derogados, porque el efecto de derogatoria y el efecto de inexequibilidad son completamente distintos y tienen consecuencias absolutamente distintas. Y para eso le quiero pedir, doctor Milton González, nos explique qué ha dicho la jurisdicción sobre estos artículos particulares, sobre la fiscalización de independientes. La posición que ellos han materializado con sus sentencias, pues ha sido de claro entendimiento del error del proceso de fiscalización. Me explico. UGPP parte del hecho que todo quien perciba ingresos debe aportar, no importa su naturaleza, no importa si es mayor o si es incluso menor de edad, si está pensionado, si es un rentista de capital, quien percibe ingresos tiene que aportar, pues es la posición de ellos. Y la metodología que utilizaron, bueno, de hecho aún la utilizan, para calcular es tomar el ingreso reportado en renta, dividirlo entre 12 y ahí presumen cuál es mi base. Por ejemplo, si yo reporté 1.200 millones de ingresos, ellos asumen que yo mes por mes percibí 100 millones de pesos. Y eso me llevaría a estar obligado a aportar al tope de los 25 salarios mínimos en seguridad social. ¿Qué han dicho los jueces? Que es una posición que tiene todo el sentido. Dicen, uno, la declaración de renta es una declaración para un tributo específico que es la renta. En ningún momento la declaración de renta es una declaración mixta que sea útil tanto para calcular mi impuesto de renta como para calcular cuánto debo aportar en salud, pensión, riesgos. Eso no existe. De hecho, cuando revisamos el estatuto tributario, el artículo es claro, declaración de renta. Dos, la declaración de renta es para un tributo que es anual. Entonces yo hago el balance de mi año y al año siguiente la presento y sobre eso es que pago. Los aportes a seguridad social, incluso para fiscales, son mensuales. Yo no podría tomar un insumo anual para calcular mi base de aportes mensual. Eso no tiene sentido. ¿Qué han dicho los jueces también? La declaración de renta goza de presunción de veracidad. Hay una presunción de legitimidad que la administración tributaria, bien sea la DIAN o entre comillas UGPP, podrían intentar desvirtuar esa presunción. Es decir, por ejemplo, si mi declaración no está en firme, ellos podrían decir, entrégueme el comprobante de sus ingresos o de sus costos y gastos que yo quiero verificar, o tengo reportes de terceros donde no coinciden. Eso siempre y cuando no estén en firme. ¿Qué ocurre con la declaración de renta? Que si está en firme, deben presumirse tan ciertos mis ingresos como mis costos y mis gastos, que eso no lo hace la UGPP. La UGPP acepta como una verdad revelada mis ingresos, sin embargo desconoce todos mis costos y mis gastos y me quiere obligar a que yo los pruebe, que ahí estamos en otro problema, porque yo tengo que demostrarle a la UGPP mis costos y mis gastos y si no coinciden con el criterio del funcionario, la UGPP básicamente está diciendo su declaración de renta está mal hecha y me está debiendo tanto en aportes. Ahí tenemos otro problema porque yo no podría estar bien con la DIAN, mi declaración en firme, y mal con la UGPP porque mis costos y mis gastos no fueron aceptados. En resumen, ¿qué dicen los jueces? La declaración de renta no es para eso. Si la va a tomar, tome los ingresos como ciertos y tome los costos y los gastos. También respecto a la naturaleza del trabajador independiente, es importante notar que sus ingresos en contadas ocasiones
son similares en todos los periodos. Si yo, por ejemplo, soy un independiente con un contrato de prestación de servicios o varios contratos paralelos de prestación de servicios, sí podríamos decir es que todos los meses por mis 4 contratos recibo 10 millones de pesos y sobre eso mi base son 4 y aporto. Pero para un independiente con un ejercicio distinto, pensemos en un comerciante, en un agricultor, en alguien que se dedique a la ganadería, difícilmente mis ingresos van a ser similares durante el año. La naturaleza de mi labor implica que voy a tener periodos donde voy a tener pérdida o incluso ingreso cero y periodos donde tengo mi cosecha o logro vender mi ganado, donde sí voy a percibir utilidad, pero no son todo el año. Situación similar a la de los comerciantes. Hay periodos en los que voy a vender más, periodos en los que no voy a vender y otros en los que me tengo que endeudar. Entonces, si me van a tomar el ingreso y lo dividen entre 12, obviamente desconoce la realidad de mi operación comercial, que no es esa. Incluso pensemos, por ejemplo, en el caso de un rentista de capital, si yo percibo mis ingresos por dividendos, rendimientos financieros en 2 periodos en el año y es mi único ingreso, yo únicamente estaría obligado a aportar pues cuando percibí mi ingreso. Los demás meses del año no tengo que aportar porque no existe ese ingreso. En conclusión, los jueces dicen, UGPP tiene que atender a todas esas particularidades, no puede simplemente tomar la declaración de renta, dividirlo entre 12, porque esa metodología, esa presunción que ellos emplean no es legal, que este es un punto sobre el que quiero hacer énfasis. Recordemos que la administración, entendida como DIAN, entendida como UGPP, solo puede hacer lo que le esté permitido por la ley. Es decir, mi competencia o el límite de mi actuar como administración se ciñe o se rige a lo que establece el artículo. Yo no puedo hacer más y yo no puedo hacer menos. Que en el caso de la UGPP, obviamente ellos pecan es por creatividad y por hacer mucho más, pero no en beneficio de los aportantes. Entonces, la posición de los jueces frente a los independientes siempre ha sido esta, y están en contra de la metodología, salvo casos groseros que conocemos. Por ejemplo, un independiente que perciba miles de millones en ingresos y esté en el CISBEN. Digamos, un caso como ese es difícil de defender porque obviamente tiene capacidad contributiva. Por solidaridad todos tendríamos que aportar y contribuir al sistema, que de hecho quienes somos empleados lo hacemos mes a mes en la pila, y estar en el CISBEN con altos ingresos o ser beneficiario de alguien teniendo capacidad de pago, pues obviamente con dificultad lograríamos salir adelante con ese proceso en la jurisdicción. Lo más probable es que el juez nos condene y diga, pues usted ni siquiera está afiliado, o si está afiliado y está pagando por un salario mínimo cuando percibe pues un montón de dinero. Esas situaciones son difíciles de defender, pero por regla general, si se logra demostrar ante el juez la diferencia de los ingresos, qué fue lo que realmente se percibió, los costos y los gastos, pues la oportunidad de éxito en la jurisdicción es alta. Este tema está en furor y los independientes, nos hemos dado cuenta, son las personas que más han estado embargando en estos últimos periodos. Muchos argumentos para defenderse, muchas situaciones arbitrarias por parte de la unidad, muchos vacíos normativos, interpretación de la ley a conveniencia. Este son el tipo de cosas que digamos que tenemos que tener en cuenta, tenemos que revisar dentro de los actos administrativos, el fundamento y demás, para que nuestra defensa, bien sea ante la misma entidad UGPP o ante los jueces de la República, pues sea exitosa. Doctor Milton, muchas gracias. Les cuento que nosotros hemos recogido algunas preguntas que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico, en nuestras redes sociales, y vamos a intentar contestarlas hasta que el tiempo, pues, digamos que nos lo permita, ya que estamos acá en la presencia de nuestros expertos de BDA Legal. Y yo quisiera iniciar, doctor Milton, preguntándole una cosa.
¿Cuándo fue que empezó a cobrar relevancia la UGPP? Inicia, entre comillas, en el 2007 en el Plan Nacional de Desarrollo, pero su operación tardó varios años, porque la entidad prácticamente inició desde ceros. Yo laboré en la UGPP en esas etapas iniciales, donde se montaban los procesos y se reclutaban las personas. En esa época, cuando hacíamos requerimientos de información a las empresas o a quien estuviese siendo fiscalizado, generalmente quien recibía el requerimiento no nos daba respuesta. Decía, pero ni conozco la UGPP, entiendo que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Si yo no entrego la información, no pasa nada, porque en esa época no había sanción. Entonces, simplemente, digamos, era una entidad que no tenía un papel mayor, porque legalmente no tenía dientes. Dentro de la UGPP se hizo una campaña de lobby muy fuerte en el Congreso diciendo, básicamente, usted quiere que yo recaude, tiene que darme herramientas para que yo pueda recaudar. Entre ellas, si yo solicito información y usted no me la entrega, tiene que haber una sanción para que yo pueda presionar. En efecto, esa presión legislativa logró que yo creo que ahí exageraron un poco en darle unas herramientas desproporcionadas. Por ejemplo, la sanción hoy en día por no entregar información a la UGPP puede llegar tranquilamente a 15.000 VTs en un año, que son 500 y pico millones, es un montón de dinero por no entregar información. Entonces, digamos, a ese nivel llegó el tema. Tengo sanciones por inexactitud, sanciones por omisión, que son muy cuantiosas, y la sanción natural de la mora, que obviamente son los intereses. UGPP cobra relevancia cuando comienza a fiscalizar y especialmente cuando inicia con los embargos. Antes de eso, pues la gente simplemente recibía las comunicaciones y o las ignoraban, las archivaban o no contestaban, o por desconocimiento pues pensaban que no pasaba nada. Es decir, bueno, si yo no contesto, no hay ningún inconveniente. Cuando ya comienzan con los embargos, que es el pan de cada día, que de hecho de manera mensual los estábamos viendo, ya de cierta forma se corrió la voz y hoy en día las empresas, las personas naturales, todo el mundo ya conoce de la UGPP o conoce casos. Dicen, sí, la empresa donde yo trabajaba en efecto recibió un requerimiento o a fulanito lo embargaron o etcétera. Ya difícilmente creo que, por ejemplo, un contador, un abogado que no haya escuchado algo de UGPP, pues sería un tema muy, muy difícil. Incluso dentro de, hoy en día que está tan en boga, el tema de los oficiales de cumplimiento y los riesgos empresariales, si se hace bien, hoy en día tengo que incluir no solamente mis riesgos naturales, que son DIAN, ministerio, etcétera, tengo que incluir, por ejemplo, la UIAF, que ya está sancionando, y la UGPP, que es un riesgo latente, al igual que Colpensiones. Entonces, hoy en día, quien dentro de su empresa o si somos asesores no tenga el panorama de riesgos completo, digamos que siempre va a estar con una, entre comillas, asesoría incompleta y sus clientes siempre van a estar con este tema latente de en cualquier momento ser fiscalizados, ser sancionados, ser requeridos. Y en el caso UGPP son sanciones que tranquilamente pueden quebrar o llevar a cualquier persona natural o una empresa a liquidación. Siempre digo lo mismo, pero creo que es un dato importante. Pensemos que en Colombia el universo de contribuyentes aportantes es muy pequeño. De hecho, más del 95%, si no es un poco más, de las empresas en Colombia son pymes y mipymes. Aquí las grandes empresas son poquiticas. El resto son aportantes pequeños, con capitales pequeños. Y ni hablar de los independientes, pensemos en transportadores, que generalmente ellos deben mucho más de lo que tienen, porque sus vehículos están a crédito y ellos están pagando sus cuotas pues para lograr algún día salir de deudas y tener un patrimonio. Cuando UGPP
fiscaliza un independiente de este tipo, pues lo más probable es que ni siquiera pueda cumplir con sus obligaciones. Si tiene un vehículo de su propiedad, lo van a embargar, lo van a secuestrar, incluso en muchos casos lo rematan y prácticamente acaban no solamente con él como independiente, sino con el ingreso de su familia. Cuando ingresamos a la página de la UGPP, encontramos remates no solamente de vehículos, de lotes, de apartamentos, de depósitos, lo que quieran, pero esto en su mayoría son bienes que eran de independientes, que se vieron involucrados en un proceso de este tipo, que no lograron ni defenderse ni pagar y al final pues terminan. Tatiana, yo quiero, no sé, como que tú nos expliques esta pregunta que nos hacían en redes sociales y era, ¿cómo decide la UGPP a quién va a fiscalizar? Es decir, ¿yo cómo sé que me van a fiscalizar a mí? ¿Qué es lo que tiene la UGPP en cuenta? Bueno, como en este escenario debemos tener en cuenta que todos los que somos declarantes de renta somos un objetivo para la unidad. Entonces, simplemente es ser un declarante y con eso ya tengo un posible requerimiento a futuro. Voy a estar, digamos, en el radar de la unidad para que me pueda generar eh, un, un requerimiento expresamente. Entonces, digamos, simplemente es tener declaración y tener ingresos por cualquier razón. Preocupante la situación. Además que el proceso de fiscalización es muy fácil para la unidad, Tatiana. Creo que estás de acuerdo conmigo. El proceso de fiscalización tarda menos de 3 minutos cruzando información de todas las administradoras, de la información exógena de la DIAN. Correcto. El tema para la UGPP es supremamente fácil, detecta cualquier inconsistencia en nómina, pila, contabilidad, y esto lo obtiene a través de las administradoras pila, de la información exógena que tenemos en la DIAN, incluso de la información bancaria que reportan los bancos en los que tenemos cuentas y demás, la información que reportan terceros, y es un cruce de 1 minuto en la conciliación, super express. Cualquier inconsistencia da lugar a un proceso de fiscalización y ese es un tema pues claramente preocupante. ¿Tú qué crees, Tatiana? ¿Qué es peor? ¿Un proceso de determinación o un proceso sancionatorio? Ambos procesos son delicados porque van a tener el mismo efecto. A la final, si no doy respuesta a los actos administrativos notificados, va a terminar siempre en un embargo. Entonces, ambos tienen la relevancia y la importancia de responderse en tiempo y en forma, porque si no, pues infortunadamente el suceso va a ser un embargo. Tengamos presente que el proceso sancionatorio se determina por el proceso de determinación, vaya la redundancia en este espacio, y es porque en la determinación nos están pidiendo pila, nómina, contabilidad, libros auxiliares, discriminación de las cuentas, diversos otros usuarios, en el caso de las empresas, que normalmente, digamos, estos procesos sancionatorios se ven puntualmente en empresas, ¿sí? Y esto se deriva es por no entregar la información a tiempo, completa o en los formatos establecidos por la unidad. Entonces, si a mí me pidieron 10 puntos, de los cuales yo respondí solamente 2 o 3, ya de ahí en adelante debo tener presente que mi proceso sancionatorio puede estar en curso y en este escenario la UGPP no lo notifica inmediatamente. El proceso sancionatorio normalmente nos llega al año y medio después de que ya nos han hecho un requerimiento, indicándonos que nos hemos pasado 700, 800, 900 días sin dar respuesta y ya nos han notificado el requerimiento para declarar y corregir, ya nos han notificado la liquidación oficial, incluso muchas veces está en demanda cuando apenas nos está llegando el proceso sancionatorio y la pregunta del cliente es, ¿y por qué estoy sancionado si yo ya entregué la información, ya estoy en un proceso y me están sancionando por no entregarla? Entonces, ahí es donde viene, digamos, un proceso de defensa, de entender también los términos también que la unidad tiene para poder seguirme fiscalizando.
porque en el proceso de determinación, la UGPP puede continuar con el proceso si me notifica antes de los 3 años el requerimiento para declarar o corregir, que es el artículo 714 del Estatuto Tributario. Entonces, hay que tener también muy presente que si han pasado estos 3 años y no me han notificado el requerimiento para declarar o corregir, ya la UGPP se queda por fuera de término. Sí, Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta, lo que decías es muy importante, y es que hay personas que no tienen todavía claridad sobre esa diferencia de procesos. ¿Cómo es posible que yo tenga dos procesos en la unidad del mismo año? Sí, bueno, uno tiene origen en una conducta particular, que es la inexactitud, mora o la omisión en el pago de los aportes, y el otro, que es el proceso sancionatorio, tiene como origen la conducta de yo no entregar la información, o entregarla de manera extemporánea o entregarla de manera incompleta. Y eso que mencionas, de que la entidad se demora años para notificar la apertura formal de un para proceso sumar. sancionatorio. Claro, imagínate esa estrategia de esa sanción tan jugosita, de tantos días que van pasando. Claramente la unidad en su afán de recaudo está aplicando esta estrategia y de pronto me pareciera a mí un poquito más injusto el proceso sancionatorio. De verdad es completamente desproporcionado. La sanción, Adicionalmente, Nata, perdóname, hago una anotación ahí importante y es que ahorita el proceso sancionatorio, digamos, la forma en como nos calculan la deuda cambió. Hasta hace unos años atrás, el proceso eran 5 VTs diarias, ¿cierto? Más o menos yo creo que hasta el 2016, 17 aproximadamente, eran 5 VTs diarias. Ahorita va desde 1 hasta 15.000 VTs. Quiere decir que si la persona no entregó la información, digamos, a una empresa que le hayan solicitado la información y nunca vieron el requerimiento, nunca se dieron por enterado y pasó un año, año y medio y nunca la entregó, la sanción solamente por no entregarla va en pesos, en 520 millones aproximadamente. y Entonces, actualicémoslo con se, desde ahora sí, es impresionante. Sí, es impresionante no, el monto de la sanción. ya el valor sí es muchísimo más alto. Ese es un tema importantísimo, tenemos que tenerlo en cuenta cuando tenemos dos procesos concomitantes que la unidad, digamos que nos está iniciando, saber más o menos cuáles son los argumentos que podemos utilizar en uno y en otro y acudir a las oportunidades procesales, digamos que con el mecanismo adecuado para, pues, para evitar estos procesos de cobro coactivo que son tan demorados y tan engorrosos y tan perjudiciales. Muchas gracias, Tatiana. Yo ahora quiero darle paso al doctor Milton. Doctor, cuéntenos, por favor, eh, si la UGPP en realidad es competente para definir qué es salario y qué no es salario, para calificar acuerdos de desalarización, pactos, etcétera, etcétera. Gracias. De hecho, esta discusión siempre ha sido, yo creo que la más importante respecto al actuar de la UGPP. La base con la que yo pago mis aportes en gran parte se compone por lo que es salario. ¿Qué hace la UGPP? Si yo quiero incrementar la base, pues simplemente voy incluyendo factores, pagos que reciben los trabajadores, aumento la base y con eso convierto al aportante en inexacto y acarrea una sanción. UGPP desde el inicio tomaba los conceptos de nómina y a su antojo los acomodaba. Por ejemplo, si yo tenía una bonificación por mera liberalidad, UGPP decía, si es bonificación, entonces es salario y voy aumentando la base. O si tenía unos viáticos accidentales no son salario, viáticos permanentes son salario, UGPP decía, lo que más me conviene para aumentar la base es que sean salariales, pues entonces son salariales. Auxilios de transporte, rodamiento, herramientas, auxilios de alimentación, sostenimiento, el nombre que le queramos poner, UGPP simplemente los acomodaba a criterio del fiscalizador. Entonces, si yo tengo una empresa y yo quiero aumentar su inexactitud, simplemente cambio los conceptos,
las herramientas no salariales o los no salariales, los convierto en salariales, automáticamente inflo la base y se convierte en el exacto. UGPP creía que tenía esa potestad. Ellos decían, pues mi misión legal es verificar la correcta liquidación y pago de los aportes y obviamente yo tengo que mirar si los pactos están bien o no y cuál es la naturaleza de los pagos. ¿Qué ha ocurrido ya con el transcurrir de los años? Que, por ejemplo, el Consejo de Estado en la sentencia, en las dos sentencias que les comento, la de la nulidad parcial del acuerdo 1035-2015 y la reciente, le dicen a la UGPP un mensaje muy claro y es: usted debe respetar lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127 y 128. 127 nos dice lo que es salario y sobre eso yo aporto. 128 me dice lo que no es salario y algunos de esos no salariales me hacen base y otros no, pero eso siempre ha estado claro. Le da la orden de manera adicional a la UGPP de respetar los pactos de desalarización. La UGPP al principio se daba el lujo de calificarlos, decir, por ejemplo, este pacto no me sirve, no está claro, es confuso, entonces como no entiendo lo que usted dice, es salario. Incluso en convenciones colectivas, a su antojo también decían como la convención de hace 30 años no es clara, entonces para mí es salarial también. UGPP se daba el lujo de fungir ni siquiera como un inspector del trabajo porque, ojo, los inspectores del trabajo no tienen esta competencia. Un inspector del trabajo no puede calificarme si esto es salario, si no es salario. Ellos no pueden hacerlo. Únicamente un juez laboral es quien podría decir esto era salarial o no, o incluso calificar los tipos de contrato. UGPP durante mucho tiempo hizo todo esto. Entonces, contratos de prestación de servicios los tomaba como salariales, aprendices los convertía en trabajadores dependientes y manejaba como quería los conceptos. Incluso en el acuerdo 1035 de 2015, que yo creo que podría ser lo más grave que ha hecho la UGPP, entre comillas, acuerdo 1035 de 2015, básicamente decía: todo lo que percibe un trabajador, cualquier ingreso registrado a su cédula, hace parte de la base. Y con esa filosofía conocemos muchas liquidaciones UGPP que incluyeron, por ejemplo, cesantías, prima de junio, de diciembre, intereses, dotaciones, y llegaron al extremo de incluir también provisiones, que la provisión ni siquiera es algo que perciba el trabajador, sino es un ejercicio contable que se va a materializar en contingencias futuras. Entonces, obviamente, cuando a mí me aplicaban estas reglas, pues yo estaba debiendo miles de millones, pero no porque yo lo haya hecho mal, sino porque la metodología que me estaban aplicando era una locura. Hoy en día, ya con la sentencia de unificación especialmente, ya la UGPP no puede de manera libre hacer lo que hacía antes, que era calificar. No, yo estoy obligado a seguir los parámetros que me da la jurisdicción contenciosa, porque la ventaja de la sentencia de unificación es que imparte una orden que yo como administración tengo que aplicar tanto mis procesos actuales, los que estoy llevando a cabo, o incluso, si se quiere, yo tendría que aplicar esto a los que están en la jurisdicción y a los pasados, porque básicamente lo que la sentencia dice es: la metodología que usted aplicó no es correcta. Y ahí surge la pregunta de, bueno, ¿y qué ocurre si me aplicaron la metodología que no era y yo pagué 100, 200, 500, 1.000 millones de pesos? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que tú decías? ¿Quién me va a devolver el pago en exceso o el pago de lo no debido? En conclusión, respecto a competencia, hoy en día ya está siendo delimitada gracias a los jueces. Y poco a poco, por ejemplo, en el tema de independientes,
Estamos esperando una sentencia de unificación también que de una vez regule lo que se puede, lo que no se puede hacer y cómo se fiscaliza. Respecto a los independientes, hay 2 proyectos de ley que están cursando en este momento, pero uno va a anular al otro. Entonces va a quedar un ente único proyecto. Ya estuvimos revisando el borrador de su contenido y realmente no es que aporte mayor cosa, pues es más o menos el 135, el 244, pero ahora en una ley esperaríamos, o vamos a esperar a ver qué ocurre pues cuando ya surta el trámite correspondiente. Entre tanto, y como siempre, quedamos a merced de los jueces. Los jueces son quienes están diciendo en este momento qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y cómo debo aportar. En este escenario de inestabilidad jurídica, porque esto es 100% inestable, lo que ayer se podía hacer, hoy no, como calculábamos el salario integral hace unos días, ya ahora UGPP dice que no, después que sí, todo esto es inestable, pero ya con el paso de los años se han ido sentando posiciones con las cuales hoy en día tranquilamente podríamos decirle a una empresa, mire, se calcula así, esto hace parte, esto no, esto es una herramienta, el límite del 40% se aplica de la siguiente manera, porque ya tenemos una voz autorizada que no es la nuestra, que es la voz del Consejo de Estado. Muchas veces con UGPP nosotros invocábamos fallos a favor de sentencias y la UGPP decía, pues muy bueno que tenga ese fallo a favor, pero no es vinculante para nosotros. Cuando me traiga una sentencia de unificación, le creo y hablamos. Mientras tanto, pues ese fallo incluso de primera instancia no tiene mayor valor. Hoy en día ya la situación es diferente porque ya entramos a los procesos con una sentencia del Consejo de Estado diciendo, mire, usted verá si acata o no. Entonces la posición es completamente diferente. Doctor, ya que está tocando ese tema del debate que existe en torno a un montón de situaciones en materia UGPP, hay gente que todavía nos sigue haciendo la misma pregunta. Esta pregunta nos llegó a través de correo electrónico y nos preguntan si es verdad que las PILA o las planillas integradas de liquidación de aportes adquieren firmeza al igual que las declaraciones de renta. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Esa sigue siendo la discusión dentro de todas las discusiones. ¿Qué ocurrió al principio de todo este tema UGPP, de todos los procesos? Se entendía que los conflictos relacionados con aportes correspondían a la jurisdicción laboral, porque así era con el SENA, porque así era con el ICBF. Lejos estaba en la mente de cualquiera pensar que estábamos hablando de tributos. Sí existían, digamos, algunas posiciones, pero no había algo que realmente fuese sólido. Tan es así que cuando demandábamos en la jurisdicción contenciosa, quienes creíamos que eran tributos, los jueces contenciosos decían, no, qué pena, eso es un tema laboral, que lo discutan los jueces laborales. Los jueces laborales tampoco querían conocer de UGPP, decían, eso es tributario, que lo conozca la jurisdicción contenciosa, se creaba un conflicto de competencia y al final se decidía. Con posterioridad aparece el decreto 3033 de 2013, artículo primero, definiciones, y este artículo nos dice claramente las contribuciones para fiscales de la protección social son tributos. Ya al decir no son tributos, ya el tema es mucho más claro. En el 2016, la reforma tributaria aclara también y dice son tributos y la competencia es de la jurisdicción contencioso administrativa y el procedimiento es tributario. Entonces, en la mente de todos ya fue claro, bueno, si estamos hablando de tributos, mi procedimiento es tributario, mi declaración de renta es tributaria y mi declaración que yo realizo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA es una declaración tributaria. Entonces, tiene que correr con todos los beneficios y con todas las complejidades que tiene el tributo, que uno de ellos es el tema de la firmeza.
El artículo 714 del Estatuto Tributario dice, en desarrollo de un principio, que es el principio de confianza legítima, la administración tributaria tiene un periodo para revisar las declaraciones. Si transcurre ese lapso, que en este momento son 3 o 5, 3 para inexactitud, 5 para omisión, sin que la administración tributaria DIAN UGPP haya revisado su declaración, esa declaración quedó en firme. Así de sencillo. Si quedó bien, si quedó mal, si usted anotó cualquier locura y no fue requerido, eso ya está en firme. Digamos, está sobre piedra y usted está más allá del bien y del mal por el tema de la confianza legítima. Digamos, son desarrollos de principios del derecho tributario, seguridad jurídica, confianza legítima, etcétera. La tesis UGPP desde siempre ha sido, sí, son tributos, pero como aquí están involucradas las pensiones nunca prescriben. Entonces yo puedo requerirle la pila a usted cuando yo quiera. Esa fue la posición. ¿Qué ocurre con posterioridad? Varios fallos, sentidos distintos. Algunos decían, sí, es cierto, son tributos, pero no adquieren firmeza porque están involucradas las pensiones, que era el tema, la posición UGPP. Otros decían, sí, aplica la del 714, que son 5 y 3. Otros dicen, no, estos son tributos que tienen una regulación especial y la norma especial rige sobre la norma general, entonces son 5 años. Aún ese tema no está decantado y lo estamos esperando. ¿Cuál es la posición que consideramos que es correcta? Aplique la del estatuto tributario. Si es inexactitud, pues 3 años. Si es omisión, es decir, si yo no pagué en la pila, pues entonces aplíqueme los 5. Y ahí entenderíamos que hay una interpretación armónica. Pero que en ese momento, por ejemplo, esta sentencia de unificación no trató el tema. Esperaríamos que una siguiente sentencia diga de una vez si son 3, si son 5, o si realmente aquí esto nunca prescribe porque están involucradas las pensiones, que creo que sería la posición más nociva de todas. Doctor, muchas gracias. Bueno, Tatiana, hay muchas inquietudes, sobre todo que nos hacen independientes en la materia de los procesos de cobro coactivo. Actualmente, ¿qué le podemos decir a esas personas que tienen un proceso de cobro coactivo que inició sin ni siquiera un mandamiento de pago, inició porque se enteraron que tienen las cuentas embargadas o los bienes embargados, un negocio de un traspaso de un vehículo no se pudo realizar porque aparece la medida de embargo, etcétera, etcétera? ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿La única solución es pagar cuando estoy embargado o qué mecanismos tengo cuando estoy en un proceso de cobro coactivo formal? Bueno, en estos escenarios, Natalia, recordemos que la unidad genera la medida cautelar como con la intención de que las personas no se vayan a insolventar, ¿cierto? Aunque en el deber ser, la medida se debe generar cuando yo ya tenga el mandamiento de pago, la unidad lo hace desde el momento en que pierdo la oportunidad de erradicar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Recordemos que para no llegar al extremo de una medida cautelar, el único acto que va a evitar ese proceso es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como tal. Es el único acto. No hay otro acto diferente que nos vaya a evitar este embargo. Entonces, si nosotros no radicamos la demanda dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial, ya estoy en proceso de cobro. De hecho, me pueden notificar acciones persuasivas de cobro y ya con eso puedo dar por entendido que en cualquier momento me van a generar embargo parcial o total. Parcial es que inicialmente empiecen con cuentas o con bienes, y total es que lo hagan de manera indiscriminada a todo lo que esté registrado bajo mi número de cédula. Esa demanda se puede notificar, se puede erradicar con la resolución
o con la liquidación oficial, siempre y cuando se haya cumplido un requisito y es haber dado respuesta al requerimiento para declarar y corregir. Esa demanda es la demanda per salto. Me estoy saltando, digamos, en este escenario, radicar o interponer el recurso de reconsideración en caso dado de que dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación se me haya pasado los 2 meses, puedo contar 4 meses a partir de la notificación y radicar la demanda, siempre y cuando haya dado respuesta al requerimiento para declarar o corregir. Si no di respuesta al requerimiento para declarar o corregir, no tengo oportunidad de radicar o de interponer la demanda per salto, porque el requisito fundamental es haber dado respuesta a este acto o requerimiento especial. Si no, estoy en obligación, 1, de dar respuesta a la liquidación oficial y notificada la resolución, radicar la demanda. Posteriormente, digamos que para quienes ya están en un proceso de embargo, hay un camino y es inicialmente radicar la revocatoria directa, la cual no me va a levantar medidas cautelares. Es muy importante tener presente esto porque la revocatoria no levanta las medidas, no suspende las medidas como tal, solamente suspende el proceso de ejecución de que me vayan a rematar mis bienes o vayan a tomarse o a pagarse con los dineros que hayan obtenido de la cuenta bancaria. Entonces, la revocatoria nos sirve para, 1, suspender y o a reactivar el proceso para aquellas personas que vienen, digamos, 3, 4 años sin responder ninguna actuación de la unidad o que nunca respondieron. Con la revocatoria se reactiva el proceso. Hay que tener en cuenta y es que si yo no hago absolutamente nada, no radico revocatoria, no contesto el mandamiento de pago, voy a pasar a un proceso de ejecución inmediata. Entonces la revocatoria suspende y reactiva el proceso y adicionalmente en este escenario pues me da la oportunidad de que me notifiquen el mandamiento de pago. Ante el mandamiento de pago podemos interponer excepciones, recurso de reposición y una demanda en etapa de cobro. Entonces, si hay oportunidad, hay que tener claro que, como todo infortunadamente en la UGPP es muy lento, es un proceso que se está demorando entre 1 y 3 años, pero que va a tener un efecto positivo porque los argumentos realmente están y que ante un juez se pueden discutir atendiendo de que un juez es imparcial y no es, digamos, como la UGPP, que es juez y parte dentro del mismo proceso para determinar qué es salario y qué no es salario, o para determinar ante la declaración de renta, pues, los costos y gastos. Entonces, sí hay opciones para que se pueda discutir el proceso, pero teniendo presente, Natalia, que la revocatoria no nos va a suspender las medidas cautelares. La única manera de suspender, en el caso que mencionabas, si una persona vendió una propiedad, vendió un vehículo y no pudo hacer el traspaso o las personas no legalizaron eso en el momento que lo tenían que legalizar, ese bien va a quedar embargado si se realiza el proceso de radicar revocatoria o reactivar el proceso hasta que no se resuelva. Quiere decir que tiene que pasar algún tiempo de no superior a entre 1 año para que nos resuelva la revocatoria y entre 1 y 3 años para que se resuelva ya el proceso de mandamiento de pago. Sí, es muy triste este proceso y creo que nos genera un poquito de incomodidad a todos cuando los clientes llegan tan avanzados en oportunidad, ¿verdad? Que ya no tenemos, digamos, Correcto. las herramientas para evitarles ese perjuicio tan grave que es una medida de embargo y pues que solo tenemos esos mecanismos residuales que funcionan, que pueden disminuir una sanción, que protegen mi patrimonio, pero pues que digamos no nos van a hacer la vida tan fácil o el proceso tan fácil en cuanto a lo que a medidas de embargo se refiere. Tatiana, hay una pregunta que nos hacen recurrentemente y es respecto de la demanda de reparación directa que comentamos al principio tú y yo.
¿Esa demanda de reparación directa también impide el proceso de cobro? ¿Qué le podemos decir a estas personas? No, es un proceso, digamos que la demanda es ya cuando hemos terminado el proceso. Tengamos presente que la demanda de reparación directa no la podemos hacer mientras que estemos con una medida cautelar, porque quiere decir que el proceso no ha terminado. Por tanto, para yo poder interponer una demanda de reparación directa, tengo que estar con la deuda pagada y próximo a recibir el auto de archivo del proceso. ¿Con qué finalidad? Inicialmente, para radicar la demanda como tal, primero tengo que pasar por un filtro y es ante Procuraduría, ¿cierto? Tengo que radicar, hacer la solicitud de conciliación y posteriormente, si la unidad no entra en conciliación, que en el 99.9% nunca entra en este proceso de conciliación, ya se entra a radicar la demanda, ¿cierto? La demanda, ¿sobre qué se fundamenta? Sobre lo pagado inicialmente, sobre el acto administrativo, ¿cierto? Sobre los gastos que tuve que incurrir para poder defenderme y los daños y perjuicios ocasionados como tal. Entonces, esta demanda solamente la vamos a poder radicar en el momento en que ya hayamos pagado. Ejemplo, personas que hayan accedido a acogerse al beneficio tributario o las personas que hayan accedido a pagar con el beneficio de la ley 2155 y ya estén próximas, por decir algo, a recibir o a pagar su última cuota o recibir su auto de archivo, porque hubo personas que pagaron prácticamente de contado y otras que sí lo difirieron, pero obviamente pues hay unas cuotas que no todo el mundo va a poder cumplir. Hemos conocido casos de que las cuotas, como solamente con los beneficios se difiere a 12 meses, cuando yo me cojo con un beneficio, las cuotas solamente se difieren a 12. Cuando hago el acuerdo por el valor total de la deuda, puedo solicitar el plazo de pago hasta 5 años. Pero en algunas ocasiones nos hemos encontrado con cuotas de 12, 13 millones de pesos, que para, digamos, algunos contribuyentes, digamos que en el momento calculan que pueden generar esos pagos, pero llegan a un punto donde dicen, Tatiana, ven, no puedo, o sea, ya no puedo porque es que no solamente son 12 millones de pesos que tengo que sacar de cuota para la UGPP, sino que adicionalmente es sostenerme y es generar el doble o casi el triple de lo que venía generando mensualmente. Entonces, si lo pueden hacer por 3, 4, 5, 6 meses, lo hacen de una manera extraordinaria, pero los otros 6 meses dicen, ya no puedo más, o sea, estoy ahogado y necesito suspender estos pagos. Entonces, ahí nuevamente, cuando hay personas, y quiero hacer esta salvedad de que cuando se acogen y no pueden seguir pagando, se devuelve el proceso nuevamente y ahí podemos radicar nuevamente revocatoria para suspender, porque como yo estoy entregando un bien en garantía, para que ese bien no se pierda, radico revocatoria y posteriormente, cuando me notifiquen el mandamiento de pago, pues interponga las acciones siguientes. Entonces, no quiere decir que porque yo incumpla un acuerdo de pago, pues ya es el fin. No, también digamos que ese es el terrorismo psicológico que la UGPP le genera a todas las personas que llaman y a las que generan el acuerdo. De hecho, hoy estaba hablando con un cliente que me decía que si incumplían, que inmediatamente iba para ejecución. Y yo le decía, no, o sea, ese es, digamos, en el escenario de ellos y en el terrorismo que le están generando, porque la unidad trabaja desde el miedo. Entonces, trabajan muy bien la emoción y te la transmiten a ti. Y como saben que es tu patrimonio el que está en juego, tú vas a hacer lo que sea necesario para salvaguardar ese patrimonio. Entonces, también es darles a entender que la UGPP, por más terrorismo que les quiera generar, tiene otras salidas, que a muchos no los deja dormir, pero cuando se encuentra una buena asesoría, un buen acompañamiento, un buen camino, se puede mejorar el proceso. Entonces, es importante que en estos escenarios no nos dejemos generar ese temor que nos quiere inculcar la UGPP, porque a la final, muchos de ustedes lo pueden convalidar y es por más que yo
entregue pruebas, a ellos les interesa es el recaudo. Y por eso nos desconocen en el 70% las pruebas que se entregan. Y por eso esto, como lo decía el doctor Milton y Natalia, es en un proceso de demandas donde el juez tiene la última palabra, porque es que ellos no tienen la potestad para hacerlo. Entonces, no nos dejemos generar este terrorismo y busquemos es un buen acompañamiento que nos dé la luz, pero que tampoco nos vaya a mandar a generar pagos, porque también a veces por el desconocimiento del proceso le dicen, no, la única opción que usted tiene es pagar, no. Cuando, por ejemplo, usted está en la resolución, porque efectivamente cuando nos notifican o para quienes han dado respuesta a los actos administrativos que están en la resolución, que es el último acto administrativo de la UGPP, en este nos dice que no procede recurso alguno. Entonces muchas personas cuando leen ese acto y se van, que esto está, digamos, en las últimas páginas de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, la gente dice, ya no hay nada que hacer, ya tengo que pagar. Pero en ese escenario, a ellos no les interesa generar o colocar una anotación como en los actos administrativos anteriores que se puede erradicar la demanda de nulidad. Mucha gente dejó de presentar la demanda de nulidad, Natalia, porque desconocía que se podía erradicar, porque en ese acto decía no procede recurso alguno y se entendió que no se podía hacer nada y que ese era el valor que se tenía que pagar sí o sí, y no radicaron y pasaron a un proceso de cobro. Solamente le vinieron a decir que se podía radicar la demanda cuando ya se venció y que el único recurso que quedaba era la revocatoria. Entonces, no nos dejemos generar ese terrorismo. Y si a eso le sumamos la información deficiente que nos dan en la unidad, personas que definitivamente no conocen del proceso, no están preparadas jurídicamente y están entrenadas, casi que es un speech, yo creo que tienen ahí supremamente memorizado y están entrenadas para cobrar. Ese es el tiene que pagar, entrenamiento no hay que nada. tienen. Entonces, sí, muy importante este consejo que nos das. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre eso que mencionaste que es tan importante, Juliet, que está también en furor, el tema de los beneficios tributarios de la nueva ley de inversión social. Doctor Milton, muchas personas nos preguntan, venga, por favor, explíqueme, ¿eso sí es tan bueno? ¿Cogerme el beneficio es bueno? ¿Sí me van a aceptar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Me debo acoger? Y a estas personas, ¿qué les decimos? El tema de los beneficios es complicado. Digamos, cuando se vende la idea del beneficio, pues prácticamente tiene por decirlo algo, un 80% de descuento en intereses, 80% de descuento en sanciones, pero cuando hablamos con nuestros clientes, la pregunta que generalmente les hago es, ¿usted realmente debe o no debe? O sea, siente que es omiso, que es inexacto, que ha hecho las cosas mal, que ha defraudado al sistema, que se ha aprovechado de sus trabajadores, o a conciencia cree que ha hecho las cosas bien. Porque si yo he hecho las cosas bien y siento que la fiscalización de la UGPP no fue correcta, no estuvo bien realizada, ¿por qué me voy a coger un beneficio? O sea, ¿por qué voy a negociar, entre comillas, una extorsión por un dinero que yo no debo? Usted me puede descontar el 80, descontar el 90%, descuénteme lo que quiera, pero si yo a conciencia siento que no debo, que yo hice las cosas bien, que la suma no está bien calculada, yo no tengo que acogerme a ningún beneficio, la lógica sería demande y defendamos el trabajo que he realizado, el trabajo que realizan las personas que trabajan para mí, los de talento humano, mi contador. Si me siento confiado, váyase una demanda y defienda su posición. Si por el contrario siento que la UGPP tiene razón, que así llegue donde un juez voy a perder, pues evalúe el tema del beneficio, pero ojo, que el 70% son negados, que eso a mí no me lo cuentan tampoco. O sea, muchas veces incluso tenemos clientes que pensaban que únicamente pagando ya acreditaban el beneficio, pero no es solamente eso, yo tengo que hacer un trámite interno
dentro de la UGPP, calcular sanciones, calcular los intereses, actualizarla, pagar bien para lograr acogerme al beneficio. Y hay otro punto que es relevante, y es que la UGPP siempre tergiversa la ley respecto a los beneficios. Por ejemplo, la reforma tributaria trae un beneficio que dice quienes se encuentren en un proceso con la DIAN o con la UGPP y estén en tales etapas pueden solicitar un beneficio tributario de descuento en intereses hasta tal fecha. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué ha hecho la UGPP? Siempre, después que sale la ley, sacan una reglamentación que añade requisitos adicionales. Entonces resulta que cuando yo me acojo, voy y pago, después la UGPP dice, sí, qué pena, pero usted no cumplió con esto o con lo otro, que no estaba en la ley y yo me lo inventé. Y ahí comienza el tema de cuando me niegan el beneficio de conciliación o la terminación, pues yo demando, porque cuando yo pagué, pues pagué con lo que decía la ley y ahora UGPP cambia las reglas de juego, que eso es muy común. Incluso si me quedo por poco dinero, por fuera del beneficio, pues en algunos casos UGPP da la oportunidad, dice, mire, le faltaron 100.000, páguelos y se acoge, pero en otro simplemente dice, usted no cumplió, se quedó por fuera y ahora le voy a abonar lo que usted pagó al capital, pero me está debiendo tanto. Cuando yo me cojo un beneficio, me quedo sin herramientas de defensa, me quedo sin demanda, muchas veces tengo que retirarla, me quedo sin los recursos y prácticamente pasan 2 años donde los intereses van a seguir corriendo para que UGPP me diga, pues usted no tenía el derecho a cogerse el beneficio y ahora me debe un montón. Importante, doctor, generar esta claridad. Hay muchas personas que de pronto piensan, un momento, pero Tatiana me acaba de decir que me puedo acoger después de pagar, después de probar un daño, después de comprobar que efectivamente la UGPP con su acto administrativo clausuró mi operación, me trucó mi operación, perdí clientes, no pude pagar la nómina, me tocó pedir un préstamo, incluso me tocó pagar. Hay diferentes maneras de probar ese daño, que generalmente es el pago. ¿A qué nos referimos cuando decimos que podemos demandar incluso después de acogernos a un beneficio tributario? A la demanda de reparación directa ocasionada por acto administrativo. Ya en el caso que digamos que el doctor Milton nos está mencionando, nos quedamos sin la demanda estrella, la que a mí siempre me encanta decir esto porque es nuestro mecanismo estrella ante las arbitrariedades de una entidad como esta, y hacemos referencias a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que claramente cuando nos acogemos a un beneficio, en la mayoría de casos ya no estamos en término o hemos dejado pasar esa oportunidad para radicar una demanda de nulidad y restablecimiento que impida el embargo de nuestras cuentas. Pero la demanda de reparación directa sí la podemos radicar después de haber hecho los pagos, pero es completamente distinta a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Me parece importante que hagamos esa aclaración, doctor. Gracias. ¿Qué ocurre con la demanda de reparación directa? A la fecha no conozco fallos respecto a temas UGPP, es decir, eso está a la espera que los jueces tomen una posición. La demanda de reparación directa tiene como requisito un daño, un nexo causal y la administración. Yo diría, por ejemplo, en el caso de Independientes, UGPP aplicó un artículo inexequible, aplicó una metodología que no era correcta, me desconoció los costos y los gastos, me embargó y como estuve embargado, pagué 200 millones, pagué honorarios de abogados, el crédito de un banco, incluso tengo daños a la salud. En consecuencia, sufrí un daño por causa de la administración, el cual debe ser reparado. Es decir, tienen que ponerme en la misma situación en la que están los otros administrados, en las que están mis pares. Yo no me voy a enriquecer, simplemente tiene que resarcir el daño que causó.
La posición de los jueces podrían ser distintas. Nosotros que esperamos que los jueces digan sí, en efecto se le causaron un daño, es probado que fue la UGPP porque fue arbitraria, aplicó lo que no tenía que aplicar, entonces vamos a regresarle los 500 millones que usted probó que esto le costó. En el caso de las terminaciones y de las conciliaciones, podría ocurrir, no sabemos, que un juez diga sí, pero es que cuando usted terminó por mutuo acuerdo o cuando usted concilió, está renunciando a reclamar más adelante. Si esa es la posición de los jueces, pues prácticamente quien hizo terminación o quien hizo conciliación se quedó por fuera, pero eso aún no lo sabemos. Cuando hablamos con nuestros clientes del tema, generalmente la decisión que ellos toman es, pues tanto que he sufrido, entre hacerlo y no hacerlo, pues yo prefiero arriesgarme y al menos tengo la oportunidad de que otro juez revise el comportamiento de la UGPP, revise si el daño, que yo no me lo estoy inventando, porque el daño está aprobado. El daño es que antes de la UGPP yo tenía una empresa que era exitosa o tenía un emprendimiento, tenía un negocio, y ahora lo que tengo es una deuda gigante por la actuación de la entidad. El daño está aprobado. El nexo causal también es claro, fue la UGPP. La UGPP fue la que me embargó, la que me envió las comunicaciones, la que hizo las cosas mal. Ahí la pregunta es, ¿la actuación de la UGPP fue legítima o no fue legítima? Es decir, la UGPP como administración se portó bien o se portó mal, excedió su competencia, quizás hay una vía de hecho en contra del administrado. Eso es lo que el juez tiene que evaluar. Si el juez determina que la UGPP actuó eso dentro de su competencia y es 100% legítimo, incluso es probable que mi demanda de reparación no prospere. Pero ojo que aquí hay elementos. Mi demanda de reparación directa al final va a terminar en el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, como lo comentamos hoy en día, tiene clarísimo pues todo lo que ha ocurrido con la UGPP, incluso emitieron esta sentencia de unificación, tienen el acuerdo 1035-2015 que ellos mismos lo declararon nulo. Yo supongo que en la mente de estos magistrados está claro que algo en el actuar de la UGPP no está conforme con el ordenamiento jurídico. Si esto no fuese cierto, pues ni emiten la sentencia de unificación, ni declaran la nulidad parcial del acuerdo 1035. Yo esperaría que cuando lleguemos en segunda instancia al Consejo de Estado, el Consejo de Estado diga, mire, y hay que repararle a esta persona. Ahí tenemos otro problema, y es un problema de política fiscal, que digamos, hay un tema económico fuerte. Porque si el Consejo de Estado dice, sí, a este señor independiente hay que repararle los 500 millones, porque la UGPP actuó fuera de su competencia, abriría la puerta a que detrás de este señor vengan muchísimas personas que están en el mismo caso con una avalancha de demandas de reparación. ¿Ahí qué podría ocurrir? Podría ocurrir que pues en efecto los jueces sean imparciales y digan sí, páguele a todos, porque a todos se les causó un daño, o que ganen un juicio económico y digan esta decisión es muy cara, no le pague a nadie. Y el que perdió, perdió, pero pues en efecto no lo sabemos, son especulaciones. Yo pensaría que muy pronto pues ya tendremos alguna luz respecto a la evolución de las demandas de reparación directa. Doctor, nos pregunta ahorita Darzo Mercado, un asistente muy puntual de todos nuestros conversatorios, de todas nuestras masterclass, un alumno muy juicioso, nos pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar que la UGPP siga haciendo cobros o invitaciones a acogerse a los beneficios tributarios cuando ya fue presentada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en tiempo? ¿Es posible coaccionarlos para que no sigan realizando dichos cobros o invitaciones para acogerse a ese tipo de beneficios y pagar? Y quienes tienen experiencia con estos temas UGPP, creo que coinciden en que ellos son insoportables. Son insoportables cobrando, llaman todos los días, mandan mensajes de texto, mandan correos electrónicos. Cuando hablan con los funcionarios todos dicen cosas diferentes.
es una desinformación total. Si van a la UGPP o esos puntos que ellos tienen en algunas ciudades, eso es peor, es un acoso realmente constante. Conozco el caso de un cliente que le solicitó directamente a la UGPP, le dijo, mire, por temas de habeas data, yo le agradezco y ya no me envíe más correos, ya no me envíe más mensajes de texto. Yo tengo un proceso que está en demanda, tengo un abogado que usted ya tiene los datos de él, entiéndase con él, a mí hágame el favor y me deja tranquilo, porque UGPP pareciera que, no sé, peor que cualquier banco con el acoso que realiza. Y lo que mencionó Porque Tatiana sí, es 100% cierto. Realmente es una presión constante sobre los aportantes, sobre nuestros clientes y siempre llenándolos de pánico, que es lo que Tatiana decía. Es decir, mire, si usted, hoy es lunes, si al miércoles usted no me ha pagado, ya todas sus cuentas van a estar embargadas y pues obviamente eso no es cierto. Puede que sí, puede que no, pero la persona con la que yo estoy hablando, que es prácticamente un call center de cobranzas, ellos no saben. Lo que están haciendo es asustándome para que yo salga corriendo a pagar. Y eso ocurre en muchas ocasiones. Incluso tenemos clientes que ya tienen su demanda admitida y UGPP sigue invitándolos. Entonces lo invito a que se acoja a un acuerdo de pago, que mire que este beneficio es bueno, que si no que lo vamos a embargar, que aquí no nos registra que usted tenga ninguna demanda. Ellos no tienen nada, lo que están haciendo es llamando a cobrar y a asustar a la gente. Y que en el caso, por ejemplo, de los independientes es muy fácil. De hecho, como Tatiana lo dijo, esa es la gallina de los huevos de oro. Eh, Piensen que con una carta que recibe la persona, una carta, ni siquiera un acto administrativo, ni tengo absolutamente nada, una carta que le dicen que debe 70 millones, la gente sale corriendo a pagar los 70. Entonces ellos vieron que con los independientes es muy bueno, porque las empresas generalmente buscan asesoría, o tienen su abogado, o lo buscan por fuera, pero no van a tragar entero el tema UGPP. Pero con los independientes es mucho más fácil asustarlos, mencionarles lo de las cartas, y pues ellos salen corriendo a pagar. Y no conozco el dato, estamos esperando el informe de rendición de cuentas UGPP, que ahí sí nos va a decir la cifra. Vamos a saber qué porcentaje de recaudo es por independientes y cuál es por empresas, pero yo me atrevería a afirmar que es que los independientes. independientes ganan. Igual pronto cuando tengamos el dato, estoy seguro que lo vamos a compartir con ustedes. Doctor, ya que usted aterrizó muy oportunamente en este tema de independientes fiscalizados por la UGPP, en los años anteriores conocimos de la expedición de las resoluciones 1400 de 2019 y la 209 de 2020, que traían consigo un esquema, una metodología de presunción de costos para independientes de distintas actividades y para el sector transportador específicamente. ¿Qué implicaciones tienen esas resoluciones frente a estos procesos de fiscalización? Perdón la expresión, pero esas resoluciones son un chiste. O sea, quienes realmente se podrían beneficiar de una resolución de esas son independientes con ingresos muy bajitos, que ahí se le aplique, digamos, mejora su situación. Pero para los independientes promedio, con ingresos, digamos, estándar de su área, de su sector, cuando le aplican presunción de costos quedan exactamente igual. ¿Cuál es el problema de la presunción de costos? Que está mal hecha. Eso es un dulce que le dieron al sector transporte, que hizo lobby y se reunieron allá con el director de parafiscales, el doctor Jorge Mario Campillo. En su momento con la directora hicieron lobby también, la ANDI hizo lobby, las cooperativas, todo el mundo estuvo allá haciendo lobby. UGPP emite esas resoluciones que desarrollan el artículo 244 y el artículo 135, que son declarados inexequibles. Ojo, que al ser inexequibles, recordemos que la suerte de lo subsidiario es la misma de lo principal. Quiere decir que al ser inexequibles, los dos artículos, esas resoluciones no tienen ningún valor jurídico. Yo no podría decir, sí, el artículo es inexequible, pero la resolución sí es buena. La resolución no tiene ningún valor.
Y además la metodología con la cual la diseñaron no se compadece con la realidad del sector. Cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, pensemos cualquier sector, pensemos eh, agrícola, y les decimos, bueno, al aplicar la presunción de costos UGPP, usted tiene un 30% de utilidad. Ellos dicen, jamás, yo no tengo un 30% de utilidad nunca. Comerciantes tampoco, digamos, tendría que ser un producto muy extraño para que tengan un 30% de utilidad en un país donde nuestra carga tributaria es como el 70 y pico por ciento. Nunca. Si esas resoluciones hubiesen sido bien hechas, es decir, vamos a estudiar realmente el sector agrícola y miramos cuánto es el costo de los insumos y realmente cuál es la utilidad que perciben, o por ejemplo el avícola. Nosotros tenemos clientes que se dedican a este sector y su utilidad es cero. Ellos tienen otros negocios por los que sobreviven, pero que el sector avícola sea bueno y que de ahí es que reciban un montón de dinero, eso no pasa. Igual con el tema del transporte. Las empresas de transporte, las generadoras de carga, para ellos sí es negocio, pero para el pequeño transportador que digamos que tiene un 30% de utilidad, nunca. A ellos no les queda eso jamás, especialmente porque tienen un montón de costos y gastos asociados. Entonces, esas resoluciones no tienen nada que ver con la realidad de los independientes. Cuando a mí me las aplican, que en teoría me están haciendo un favor, pues realmente no es ningún favor. Yo prefiero irme a la jurisdicción y mostrarle mis costos y mis gastos a un juez y que él decida si, cuál es mi utilidad y si estoy pagando bien o si estoy pagando mal. Esas resoluciones realmente son un dulce que le están entregando a niños para engañarlos y que sientan que la UGPP sí fue sensible ante los reclamos de los gremios, pero que realmente se compadezcan con la realidad, no. Y ahorita, cuando, cuando venga el tema de la nueva legislación, me imagino que emitirán unas nuevas resoluciones de presunción de costos que esperaríamos pues sean más cercanas a las cifras reales. UGPP ni siquiera tuvo en cuenta lo que dice el DANE, por ejemplo, que el mismo DANE es del Estado. Todos que escuchamos noticias y pues conocemos al director del DANE y todo esto, cuando ellos hablan de la situación de las empresas, de la situación de los independientes, la cifra del 30% no es, que es la que predica más o menos la UGPP. Es todo lo contrario. Las cifras incluso van en 5, 4, 3 o 1% de utilidad. Quien podría tener una utilidad por ese estilo sería alguien que trabaje con criptomonedas, por ejemplo, en periodos estacionales. Pero que un comerciante o un independiente normal se esté enriqueciendo al 30%, lo veo muy complicado. Bueno, doctor, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Yo quisiera ir cerrando, digamos que este conversatorio tan ameno que hemos tenido los tres respecto de este tema tan álgido. Y quisiera que ustedes despidieran a los asistentes con algunos tips, unos tips puntuales que le demos a las personas que nos acompañan en el conversatorio del día de hoy y que creemos que no se pueden ir a casa sin interiorizarlos y sin dárselos. Entonces, no sé si, doctora Tatiana, comencemos con usted. Bueno, yo creo, Natalia, que es importante que tengan en cuenta eh, las actuaciones administrativas en estos escenarios. Si damos respuesta en tiempo y en forma a cada una de las actuaciones notificadas por parte de la UGPP, no vamos a caer en un proceso de embargo. Importante tener presente también que en la resolución siempre vamos a tener la oportunidad de interponer la demanda de nulidad y que para aquellas personas que están en un proceso de cobro sí hay una salida para empezar un proceso de revocatoria y un proceso eh, de mandamiento de pago e interponer las acciones siguientes para poderse defender y no tener que pagar, digamos, las pretensiones que tiene la unidad, independientemente de que se deban o no, se pueden discutir y esto quien lo decide va a ser el juez. Entonces,
Puntual, también creo que he sido muy reiterativa con el tema del RUT, actualizar la información, actualizar el correo, que, que es importante, revisar también el spam, porque mucha de esta información infortunadamente también se va al spam y al irse al spam, si no lo revisamos o si tenemos una bandeja que se está limpiando cada 15 días y cada 30 días y nos notificaron, pues vamos a tener inconvenientes. Si tenemos sospechas de que podemos tener un proceso de fiscalización, podemos llamar a la unidad. Esto no implica que nos vayan a fiscalizar. Igual, si en algún momento estamos en ese radar, nos va a llegar un requerimiento, pero sí nos va a salvar de que si tenemos un requerimiento y no hemos contestado las actuaciones anteriores, pues pueda evitar un embargo a tiempo. Doctor Milton. Pues yo que considero que sería el tip más importante. Uno, aceptar la realidad legislativa de nuestro país. Generalmente cuando creamos un negocio, un emprendimiento, que tenemos muchos sueños, esperanzas y pensamos que nuestra actividad simplemente se limita a vender los servicios, vender el producto, cerrar el negocio, no tenemos en cuenta todas las contingencias que surgen más adelante por cometer el pecado de ser independiente o tener una empresa en Colombia. No solamente enfrentamos lo que es la carga tributaria, que pues es una locura, quienes tenemos que pagar impuestos prácticamente cada vez que llega el periodo, es traumático, sino tenemos una serie de entidades que están encima de nosotros, vigilando y esperando sancionarnos, porque no es solo UGPP. Hoy estamos hablando de ellos, pero tengo la SIC, tengo la DIAN, ahora la UIAF que también está sancionando. Si yo estoy vigilado por una superintendencia, la de vigilancia, la solidaria, la de puertos y transportes, el nivel de actividades que tengo que desempeñar de manera paralela para cumplir con informes y requisitos es tan grande que tengo que contratar incluso externos como oficiales de cumplimiento que hagan esto por mí. Muchas veces cuando estoy en marcha con mi negocio no tengo en cuenta nada de esto y cuando llega la sanción, cuando llega el requerimiento, cuando llega el pliego, entendemos que existían muchas obligaciones que las tuve desde siempre, pero por desinformación, por improvisación, por velocidad, nunca las cumplí. Mi sugerencia, ¿cuál es? Siéntese con su negocio, bien sea independiente, persona natural, con establecimiento de comercio, o si es una empresa, y establezca el mapa de riesgos. Si no lo conoce, busque un profesional que le diga, bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tengo como empresa de lo que sea, o como persona natural? Haga un calendario tributario, revise si está pagando bien o está pagando mal los aportes. Incluso muchas veces, que es mejor hacer el ejercicio. Si yo veo que estoy debiendo cosas, las pago ahorita antes de estar en un proceso y me evito completamente las sanciones y todo el traumatismo que implica enfrentar cualquiera de estos procesos. Porque así yo tenga razón, contratar abogados, esperar que pase el tiempo, correr el riesgo de perder, es un tema que es costoso y lo pude prevenir hace mucho tiempo y no esperar a estar en el momento de enfrentar el proceso, pues para tomar algún tipo de acción correctiva. Quería reiterarles mi entero agradecimiento primero a los panelistas del día de hoy, al doctor Milton González, a la doctora Tatiana Gómez. Mil gracias por su conocimiento, por su experiencia, por compartir ese tipo de situaciones que no son de dominio público, que todos tenemos que conocer, porque sí creo que aportan algo en la defensa o en esa prevención o en esa planeación estratégica tributaria que hacemos como independientes o como personas jurídicas. Mil gracias a todos por su asistencia nuevamente, un abrazo muy especial y los esperamos en una próxima oportunidad. Mil gracias a todos, feliz noche.